Buenas Hola, noches. Viviana, buenas noches, James, buenas noches para todos y para todos, todas y todos, ¿cómo están? Gusto de Buenas saludarles. noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Jenny, Diego, Portillo, buenas noches, qué gusto. Hola, Marsti Castillo, buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Es nuestra última clase y el último periodo también para mí, así es que le doy gracias a Dios por permitirme este día y cumplir con la jornada laboral de manera emocionante y agradable. Así es de que ya el próximo lunes, pues estaremos con ustedes examinándonos a las 6 de la tarde, 7 de la noche, perdón. No, ¿a qué hora es nuestro examen? A las 6, licenciado. A las 6. A las 6. 6. A las seis, sí. Disculpe si me despisté por un momentito de la emoción, pero a las 6 de la tarde voy a tener el gusto de saludarlos y el mayor gusto será que a los 10 minutos ya van para afuera, ¿ya? Porque hoy, según la página de Facebook de la facultad, hoy es el último día para desasignarse. Hoy 5 de abril. Ya el lunes ya no pueden desasignarse aunque quieran. Salió la publicación, la di en el Facebook, la página de la facultad. Último día para desasignarse, 5 de abril. Así es de que nos vamos con todo para el lunes. Yo espero, sinceramente, que les vaya muy bien. Sé que se han preocupado, que han tomado en serio este segundo parcial, no solo del curso, sino de los demás cursos, ¿verdad? Y creo que aquí es donde ustedes tienen que lucirse, aquí es donde ustedes tienen que sacrificar este fin de semana, decirle a su familia, decirle a sus amigos, disculpen, no cuenten conmigo para este fin de semana porque debo... Hola Ítalo, buenas noches. Porque debo de estudiar. No solo tengo que estudiar Derecho Constitucional, sino tengo que estudiar la clase del miércoles y tengo que estudiar la clase del viernes. Así es de que voy a hacer ese esfuerzo y espero que ese esfuerzo lo vea reflejado en las notas. Y por supuesto que así será. Lo que hemos venido platicando y desarrollando en las clases. Hola Micaela, muy buenas noches. Ha sido de conocimiento para todos ustedes, de muy buena experiencia y principalmente de preparación para su vida profesional. Es que estamos muy lejos, no. Está a la vuelta de la esquina. Así como vamos, la profesionalización está a la vuelta de la esquina. Ya en este mes vamos a concluir, después de los segundos parciales, ustedes saben que no doy clases entre exámenes, tenemos 6 clases y ahí se acabó todo. Ya en mayo, una clase, si mucho, la calificación del texto y chipilín, se nos fue el semestre. Así es de que, por favor, con ese ánimo, con ese entusiasmo, con esos buenos deseos, saquen la casta y demuéstrense que sí tienen el talento, que sí tienen la voluntad, que sí tienen el deseo de promover limpios al cuarto semestre. Porque ya el cuarto semestre está a la vuelta de la esquina también. Así es de que bienvenidos y bienvenidas tengan todos ustedes muy buenas noches. Lamento que no se, que no se, que no se, eh, que no se conecten todos, pero bueno, sus razones tendrán
para no hacerlo, ¿verdad? Pero aún así, nosotros pues tenemos que echarle ganas y eso es lo que hacemos. Vamos a continuar entonces. Wendy Salguero, Buenas noches, licenciado. buenas Fíjese que noches. lo quería molestar. Tengo una duda en la pregunta número 29, la comprobación de lectura. Si usted fuera tan amable. Una duda en la comprobación de lectura de la pregunta 29. 29. Es que yo contesté ley orgánica del presupuesto, pero no ¿Cómo es se denominan los instrumentos protectores que se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales? Fundamente su respuesta constitucionalmente. Son los instrumentos protectores, es la Contraloría General de Cuentas, el régimen, ¿ya?, de control y fiscalización, la Contraloría General de Cuentas y el régimen presupuestario, régimen financiero. Esos son los instrumentos. ¿Qué artículos? Pues a partir del 234, Ajá. del 234, perdón, 232 al 243, me parece. Ahí está, al 243. Ahí estamos. Le agradezco, licenciado. Feliz noche. Para servirte. Igualmente, Wendy. Muy bien. Estábamos ya con los controles interórganos. Y como primer lugar, como primer ejemplo, mencionamos el veto presidencial, que es una facultad constitucional que le otorga al Ejecutivo por intermedio del presidente en Consejo de Ministros para que un proyecto de ley que ha sido aprobado internamente por el Congreso de la República en su tercera lectura, bien discutida, artículo por artículo, 8 días después la Junta Directiva remite el proyecto al Ejecutivo. Recibido el proyecto por el Ejecutivo tiene 15 días para sancionarla, es decir, para firmarla, para promulgarla y para publicarla. Y eso es ley para toda la República. Ese es el proceso normal de creación de ley. Pero cuando entran intereses perversos, intereses mezquinos entre organismos del Estado, cuando entran los juicios políticos entre los organismos del Estado, cuando entran las revanchas políticas entre los organismos del Estado, que son controles interórganos, entonces se usan esas herramientas que están en la Constitución. Y entonces viene el presidente, se reúne con su Consejo de Ministros y le comienza a encontrar una serie de falencias, una serie de defectos, una serie de incongruencias, de inconstitucionalidades a ese proyecto de ley y comienzan a despedazarlo, a despenicarlo, a hacerle las observaciones, a hacerle las aclaraciones, a hacerle las modificaciones al articulado que le fue enviado y dentro de esos 15 días debe devolver a la Junta Directiva del Congreso ese proyecto de ley en el ejercicio de su veto. Él vetó la ley, el presidente vetó la ley. Constitucionalmente lo ampara el artículo 178 lo ampara. Y él hizo ese ejercicio y se las vetó y se las regresó. Cuando Junta Directiva recibe la ley vetada, en la siguiente sesión, en la sesión inmediata, lo hace del conocimiento del Pleno.
El Pleno, ustedes saben que es el órgano de mayor jerarquía en el Congreso. Señores diputados, honorable Pleno, el presidente vetó la ley que le enviamos la semana pasada. El Congreso, dentro de los 30 días siguientes, puede asumir. En la Constitución señala 2 y en la ley orgánica señala 3 situaciones. Ya las vamos a ver, pero yo se las voy a explicar primero. El Congreso dice, veamos, comienzan a revisar y todo. Supongamos que el Pleno entra en un consenso general. Miren, mucha, en realidad las observaciones del presidente son atinadas. Efectivamente, nosotros habíamos cometido esos errores incongruentes y por eso, pero él nos hace ver de este punto de vista del cual nosotros no nos percatamos. Y entonces, sí, una mayoría calificada del Congreso, las 2/3 partes, aceptan esas observaciones, aceptan lo que dice el veto, corre y va de nuevo. Es como iniciar una iniciativa de ley. ¿Por qué? Porque van a mandar a la comisión esto, a quien propuso la iniciativa, a ver los dictámenes, a todos. Y después que se ha cumplido con todo eso, regresa al Congreso, leen el proyecto inicial, leen los dictámenes, leen la iniciativa, leen el veto, vuelven y una vez aprobado, se la vuelven. Pero eso nunca va a suceder, solo en sueños. Solo en sueños. Pero la ley orgánica contempla eso. La Constitución contempla eso. Pero esa salida, para el Congreso no es viable. Porque es una lucha de poderes. Entonces, ¿qué hace el Congreso? El Congreso va a rechazar. Óigase bien, el Congreso va a rechazar ese veto con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados, con 107 votos. Va a rechazarlo. Y si se logra esa mayoría calificada del rechazo al veto, Junta Directiva, por medio de un acuerdo, lo vuelve a remitir al Ejecutivo y le dice al presidente, presidente, sanciónenlo y publíquenlo. Pero entonces el presidente, puchica, yo no soy empleado de los diputados. Ellos no me van a ordenar, ellos no me van a decir qué tengo que hacer. Yo soy el presidente de la República. Y el presidente no la sanciona. Dentro del término de las 8 días, no la sanciona, ni la publica, no, le vale 20. Entonces el Congreso, hay un zancudo por aquí que tengo que matar. Entonces que también creo que está interesado en derecho constitucional, eso es lo que creo. Entonces el Congreso asume el papel y dentro de los 3 días siguientes publica la ley. Y esa ley es ley para todo el país. Vuelve a operarse otra vez el silencio administrativo. Y volvemos a darnos cuenta que el Congreso de la República tiene mayor poder soberano dentro del contexto constitucional. Lo que sucede es que no lo usan o no saben usarlo o desconocen usarlo porque la mayoría de los diputados no son abogados, no conocen la ley. Y dentro de los 160 diputados, no sé cuántos abogados habrán, pero no creo que pasen de 20.
¿Mm? Y entonces, y como están dispersos en distintas bancadas, pues no hay una unicidad de criterios, no hay un bloque que luche por decir, miren muchachos, nosotros según la Constitución tenemos más poder, hombre. Pero eso hace que esa teoría de frenos y contrapesos, esa lucha de poderes, ese revanchismo político, se desquiten con esas herramientas que la Constitución tiene plasmadas. El veto es un control político interórgano que el presidente de la República puede usar cuando se le antoje para vetar el trabajo que le ha llevado tiempo al organismo legislativo. Lo vota de un pif y veta la ley. Pero si el Congreso, con el voto favorable de las 2/3 partes, rechaza el veto, Junta Directiva vuelve a enviárselo al presidente y le ordena sancione y publique. Y el presidente, puchica, yo no lo hago. No hay ninguna responsabilidad penal civil, no hay, pues no. Simple y sencillamente no se le dio la gana al presidente sancionar y publicar. Viene el Congreso y se arroga, según la Constitución, se arroga esa responsabilidad. Bueno, ordena su publicación al 3er día. Y punto. Ahí se murió. Así de sencillo. Eso se denomina primacía legislativa. Los he traído del artículo 174, 175, 176, 177, 178 y ahorita entramos al 179. Saquen su Constitución, saquen sus resaltadores, saquen sus lapiceros. Vamos a hacer algunas anotaciones de telas de arañas, pero previamente vamos a darle lectura al artículo 179. Voy a comenzar por el 478, que ya lo analizamos, pero si alguien de casualidad no entró en la clase anterior, este es el momento para que se ponga al día. Veto. Artículo 178. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes. Ahora toman su lapicero de cualquier color y me subrayan lo que a continuación les indico. En ejercicio de su derecho de veto. En ejercicio de su derecho de veto. Solo subrayen esa palabra, esa frase. En ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente, eso ya se los expliqué, que deben ser vetadas totalmente. Ahora, a un costado de su Constitución, jalen donde dice en ejercicio de su derecho de veto, a un costado pónganle un asterisco y pónganle control interórgano. Control interórgano, porque verdaderamente este es un control un control entre órganos. Continúo la lectura en el segundo párrafo del artículo 178. Si el Ejecutivo, hoy no está conectado Dixon, ¿verdad? Dixon, buenas noches. Buenas noches, licenciado, aquí estoy. Bueno, así es que no estabas ahí perdón. No estoy poniéndole bastante atención, créame. Qué bueno, gracias. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, comiencen a subrayarme eso. A partir de a la fecha de su recepción, sigan subrayando, se tendrá por sancionado. Sigan subrayando y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. Subrayenme eso. Voy a volverlo a leer.
Si el Ejecutivo no devuelve el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado. Tácitamente está aprobada la ley. Y el Congreso asume otra vez su rol protagónico y el Congreso lo promulga como ley dentro de los 8 días siguientes. ¿Qué se operó en eso que subrayaron ahí a un costado? Pónganle un asterisco. Pónganle un asterisco ahí a un costado y pongan ahí. Se opera el silencio administrativo positivo. Se opera el silencio administrativo positivo. A ver, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿No? Disculpe. Vaya, no hay problema, no te preocupes. Yo solo quería preguntar, fíjese que andaba buscando mi resaltador, pero en el artículo 168, lo de derecho de veto, ¿qué es lo que colocábamos en la asterisco? Que no lo deberá colocar. Bueno, con mucho gusto. Repito, estamos en el segundo párrafo del artículo 178, ¿de acuerdo? Sí. Va. Dice, si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes, aquí comienza a subrayarse, a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. Eso me lo subrayas. Eso sí, lo anterior, lo del veto, el ejercicio de derecho de veto fue lo que no logré colocar, que lo pusiéramos a la par. Sí, entonces, allí a la par, a un costado me pones, se opera el silencio administrativo positivo. Listo, muchas gracias. Vaya, Dixon. Es que lo que el compañero estaba preguntándole al licenciado es sobre el artículo anterior, lo del veto. Donde hay que subrayar en ejercicio de su derecho de veto. Exactamente, eso es lo que le preguntaba. Allí se pone un asterisco a un costado y se pone control interórgano. Es que fíjate que no le escuchaba bien. Yo no sé si ustedes le escucharon bien al compañero, pero yo le es que está como que está en un lugar abierto, entonces se escucha muy mal en el audio. ¿Verdad que sí? Es por los audífonos. Con razón. Pero gracias por Dixon, por tu atención, tu apoyo, porque eso me ayuda a aclarar las dudas, porque a veces cuando se oye así, entonces intento adivinar qué es lo que me están diciendo, ¿ya? Pero contigo no hay problema. Tú me hablas y efectivamente se escucha claramente, ¿verdad? Sigamos. Sigo con el mismo artículo 178. En caso de que el Congreso clausurara sus sesiones antes de que expire el plazo en que pueda ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto entre los primeros días. Ahí no hay nada. Vayámonos al 179, primacía legislativa. Dice, devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión. Y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Esas son las dos posiciones que expresa la Constitución, pero ya vamos a ver en la ley orgánica que señala 3, ¿ya? Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, ahora me comienzan a subrayar esto, por favor. El Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Sigan subrayando. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta efecto como ley de la República. Todo eso subrayado, por favor. Repito,
El Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta efectos como ley de la República. Allí me lo jalan a un costado, un asterisco, y vuelven a poner, se opera el silencio administrativo positivo. Y Lea Cruz. Buenas noches, Lec, disculpe. O sea, en palabras tal vez un poquito más simples, es como que si en el segundo round vuelve a hacer lo mismo. Exacto, exacto. Okay. Exactamente, así es. ¿Ya? No, ¿y yo por qué? Aquí, si el Congreso no es mi patrón, puchica, ellos tienen sus atribuciones específicas en el 165 y en el 170. Y a mí no me van a mandar, yo no lo sanciono, yo no lo publico. Entonces la Constitución le dice al Congreso, entonces usted, organismo legislativo, ordene su publicación dentro de los 3 días siguientes. Y lero, no que no, pues, poder del legislativo en demérito del ejecutivo. ¿Vamos bien? Licenciado, gracias. A un costado del artículo 179, un asterisco que diga ver hartos artículos, quiere decir, es la abreviatura, ver hartos 129 al 133, Ley Orgánica Congreso. Ya ustedes ahí amarraron. Ver hartos 129 al 133, Ley Orgánica Congreso. Ya ahí ustedes amarraron su tela de araña. Le voy a dar descanso a la Constitución en este momentito y vamos a sacar nuestra ley orgánica del organismo legislativo o, como se le llama comúnmente, ley del régimen interior. Ojo, ley del régimen interior. Y nos vamos al artículo 129. Nos vamos al artículo 129. Que en el capítulo 5 habla de procedimiento en caso de veto. Artículo 129, conocimiento del veto. ¿Ya tienen en sus manitas la ley orgánica, la ley del régimen interior? Sí, Lec. Muy bien. Ya esto ya lo hablé, ya se lo leí y se vuelve a repetir lo que dice la Constitución. 129, conocimiento del veto. Al recibir el Congreso un decreto vetado por el presidente de la República, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión. El Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá rechazarlo o reconsiderarlo. Artículo 130. Trámite para el estudio y análisis del veto. Finalizada la lectura de las razones del veto, se podrá. Y aquí es lo que dice. Fíjense que el artículo 179 solo dice, ¿ya? Que podrá reconsiderarlo o rechazarlo. En cambio aquí habla de aceptar las razones del veto emitiendo el acuerdo respectivo. Lo que yo les platiqué que nunca va a suceder. Y ahí está la explicación posteriormente. B, rechazar el veto mediante el acuerdo correspondiente. Y C, remitir el expediente a la comisión que hubiere dictaminado sobre la iniciativa original o disponer que una comisión especial creada solo para ese efecto estudie y dictamine sobre el veto. Y oigan lo que dice aquí.
Obtenido el dictamen respectivo, se pondrá en conocimiento de ello al Pleno, dando lectura para el efecto al dictamen de la comisión original, si lo hubiere, a los antecedentes pertinentes, al decreto aprobado por el Congreso, al veto y la nueva opinión y dictamen. Jamás va a pasar eso. El Congreso es como comenzar de nuevo un proyecto de ley, una iniciativa. No, eso. El Congreso, ¿a qué se concreta? A rechazarlo. Rechacémoslo, muchachos. Sí. O, si no fuera una ley de trascendencia, lo va a archivar. Ahí se va a quedar, que venga la 11ª legislatura y que ellos lo desengaveten y que le entren al asunto. Pero nosotros no nos vamos a desgastar en esto. Así de sencillo. 131 rechazo del veto. Terminada la lectura a que se refiere el artículo anterior, se pondrá a discusión el asunto en un solo debate y agotada la discusión, se pasará a votar sobre el rechazo o no del veto. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso los rechazare con el voto de las 2/3 partes del total de sus miembros, esto me lo subrayan, por favor. Todo lo que les voy a leer ahorita, me lo subrayan. El Ejecutivo, todo eso subrayado, deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Sigamos subrayando. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta efectos como ley de la República. Todo eso que les dije subrayado. Ahora vamos a las telas de araña. Donde comienza el artículo 129 para abajo de su ley del régimen interior, de su ley orgánica del organismo legislativo, pónganle una línea que diga, un asterisco que diga, ver hartos 178 y 179 cons. Ya saben que es la Constitución. Ver hartos 178 y 179 cons. Punto. Siguiendo al 131, principalmente en lo subrayado, a un costado de la ley, el asterisco que diga, se opera el silencio administrativo positivo. Donde está subrayado que dice, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará silencio positivo, administrativo positivo. Del otro lado, a un costado de la ley, a esa parte subrayada de ese artículo, un asterisco que diga control interórgano. Control interórgano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una institución que le corresponde al Ejecutivo que se está entrometiendo en el quehacer del legislativo. Por eso es un control entre órganos del Estado. Sigamos. ¿Vamos bien? Sí, Todo bien, licenciado. gracias. Muy bien. Nos vamos a saltar el 132, que no tiene mucho que... No. Vayámonos al 133. Publicación del decreto por el Congreso. En los casos en que el Ejecutivo no sancione y promulgue un decreto ni lo vete, transcurridos los plazos que señala la Constitución Política de la República, aquí me comienzan a subrayar,
El Congreso ordenará su publicación en un plazo que no exceda de 3 días para que surta efectos de ley. Todo eso subrayado. Y a un costado de ese artículo, con un asterisco, me vuelven a poner, se opera silencio administrativo positivo. Un signo de más, ya saben ustedes que eso quiere decir positivo. Se opera silencio administrativo positivo. Termino de leer ese artículo que dice, este negocio se pondrá a discusión, votación y resolución en una sola lectura. No tiene mayor incidencia. Regreso a la Constitución para concluir la lectura de los artículos 180 y 181. 180. Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. En la clase anterior les mencioné los decretos 5/2024 y 7/2024. El 5/2024 se refiere a la ley para la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células humanas. Y en su artículo 37 dice vigencia. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el diario oficial. ¿Ya? Remítase al organismo ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Emitido en el Palacio del Organismo Legislativo en la Ciudad de Guatemala el 27 de febrero del 2024. Está la firma de Neri Adilio Ramos Ramos, presidente, César Roberto Dávila Cardona, secretario, Sonia Marina Gutiérrez Raguay, secretaria. Luego hay una recepción que dice Palacio Nacional, Guatemala, 22 de marzo del año 2024. Publíquese y cúmplase. Arévalo de León. César Arnoldo Cordón Cruz, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que es de la materia de que se trata este decreto, y siempre, y está el licenciado Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia de la República. Claro que esta ley entrará en vigencia, ya hice las cuentas, el 10 de abril, la otra semana, el miércoles. Pero en el artículo 35 de la ley dice plazo para emitir reglamentos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el plazo de 8 meses a partir de la vigencia de la presente ley, a propuesta del Consejo Nacional de Trasplantes, deberá emitir los reglamentos respectivos para la adecuada implementación de la presente ley. Bueno, en diciembre, en enero del otro año, se supone que esta ley tendrá los reglamentos necesarios para que la ley funcione tal y como ha sido redactada. ¿Ya? Tal y como ha sido redactada. Mientras los reglamentos no sean emitidos y aprobados por la autoridad correspondiente, ¿quién será el ente encargado? Ya me pregunto,
¿Quién será el ente encargado de emitir esos reglamentos de esta ley? De esta ley para la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células humanas. ¿Quién será? Como dice la canción, ¿quién será la que me quiera? ¿El presidente? El presidente de la República, Micaela, por intermedio del ministro de Salud, pero es el presidente en el ejercicio de sus funciones el que deberá firmar esos reglamentos de carácter general que han sido elaborados por todo el personal del Ministerio de Salud Pública. Muy bien. Y luego está el decreto 7/2024, publicado ese mismo lunes 25 de marzo y que se refiere a la Ley para la Atención Integral del Cáncer. Y dentro de su artículo, disposiciones finales, dice, vigencia, artículo 44. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en su segundo y último debate y entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Remítase al organismo ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación, emitido en el Palacio del Organismo Legislativo en la Ciudad de Guatemala el 7 de marzo del 2024. Firma ilegible Neri Avilio Ramos, presidente; César Roberto Dávila Córdoba, secretario; Sonia Marina Gutiérrez Raguay, secretaria. Hay una instrucción que dice Palacio Nacional, Guatemala, 22 de marzo del año 2024, publíquese y cúmplese. Arévalo de León. Firma Jonathan Kiel Tomás Mencos Celain, ministro de Finanzas Públicas; Óscar Arnoldo Cordón Cruz, ministro de Salud Pública y Asistencia Social; Anabela María, ministro de Educación; Abelardo Pinto Moscoso, ministro de Desarrollo Social; Miriam Catarina Roque Chávez, ministro de Trabajo y Previsión Social; licenciado Juan Guerrero Ganique, secretario general de la Presidencia, que son los ministerios que tienen relación con esta ley integral para el cáncer. Víctor Hugo, fíjate que estoy en clases, cuando termine te hablo. Por favor. Muchísimas gracias. Entonces, y luego dice, en cuanto a los reglamentos, artículo 43, el reglamento de la ley se publicará 6 meses después de su vigencia con base a la propuesta que presentará el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Y quién va a crear ese reglamento? El presidente de la República. Muy bien. Por último, concluyo entonces con los artículos ya 180, ya se lo leí, 181. Disposiciones del Congreso. No necesitan de sanción del Ejecutivo las disposiciones del Congreso relativas a su régimen interior. Cuando hablamos de su régimen interior, estamos hablando de la ley orgánica del organismo legislativo y las contenidas en los artículos 165 y 170 de la Constitución. ¿A qué se refiere el artículo 165? A las atribuciones del Congreso. No necesitan sanción del Ejecutivo. Y el 170 a las atribuciones específicas del Congreso. Tampoco necesitan sanción del Ejecutivo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos el próximo lunes presencialmente a la hora de su examen. Lea Cruz. Lic, buenas noches, disculpe que lo moleste. Muchísimas gracias en primera por la cátedra que nos dio ahorita, le agradezco muchísimo, mis compañeros creo que también. Porque es mi deber y lo hago con todo gusto. Pues muchas gracias, Lic. Solo con una consultita, rapidito, no le quiero quitar mucho tiempo. Fíjese que yo me quedé con la duda que la compañera que preguntó la pregunta número 29 del laboratorio, de la comprobación de lectura. Es que fíjese que yo me basé
en contestar específicamente esa pregunta con con las hojas, como es de la comprobación de lectura. Y fíjese que cuando estamos viendo lo que son órganos, interórganos, intraórganos, está el inciso B, que es lo de lo económico y haciendario. Y ahí mismo dice. Correcto, es la Contraloría General de Cuentas. Es que no los hemos visto. Es el régimen financiero, el régimen económico y de control, lo que dice la Constitución en el artículo 232. El artículo 232 que dice régimen de control y fiscalización, Contraloría General de Cuentas. Ese es un instrumento económico. Y luego nos vamos al artículo del régimen financiero, presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, artículo 237. Esos son los dos instrumentos económicos que la Constitución regula. ¿Para qué? Para que los funcionarios de gobierno no abusen en el ejercicio del cargo que desempeñan y se sometan a los lineamientos establecidos en la ley. Por eso, ¿cuál es el qué hacer de la Contraloría General de Cuentas? Usted, Contraloría General de Cuentas, encárguese de la fiscalización de los ingresos y de los egresos del Estado. Usted es la responsable. Usted es la responsable. Pero ante tanta ineptitud de la Contraloría General de Cuentas, entonces tienen que entrar a batear los diputados que dentro de sus funciones están la fiscalización y entonces ahora ellos están dando la tarea de fiscalizar la buena utilización de los recursos del Estado. Y cuando encuentran anomalías, presentan la denuncia correspondiente en contra de los responsables y trasladan la chibolita al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga la averiguación correspondiente y presente formalmente la querella que en derecho corresponde en contra de los responsables. Sí, lo que pasa es de que yo le preguntaba porque como en la pregunta misma dice, es que en realidad no están preguntando las instituciones, sino que pregunta cómo se le denomina a los instrumentos protectores que establece para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y la utilización dentro de los límites constitucionales, fundamente su respuesta. Entonces, como en la comprobación o en las hojas decía, los instrumentos económicos, ya sean diarios o no otros instrumentos de protección que se establecen, entonces yo puse que eran los instrumentos económicos, ya sean diarios, y ya me basé lo que para pasa es fundamentar la respuesta, lo que usted está comentando. Lea, solo te aclaro algo, Lea. Cuando este autor de este libro de la defensa, Jorge Mario García Laguardia, escribió este libro, él lo hizo bajo la vigencia de la otra constitución anterior de 1965. Sí. Por esa razón es que allí sí se hablaban de instrumentos económicos y hacendarios, pero la nueva constitución ya los cambió a un régimen de control y fiscalización y un régimen financiero, que son los instrumentos económicos. Ok. Muchas gracias, muy amable. Para servirte. Dixon. O sea que todo lo que es dinero, todo lo que es ingresos, egresos, es contaduría de cuentas. Eso, así es sencillo. Así debería de ser. Y eso es lo que usted explicaba, de que los diputados, digamos, eso que se está poniendo de moda, que estén fiscalizando, estén interpelando a los... Eso tendría que ser trabajo de correcto. Correcto. Pero como la Contraloría está cooptada también y no hacen nada como el Ministerio Público, entonces ellos están ya comenzando a levantar camisas para ver si se ponen o no las pilas. Entonces también, digamos, ahorita póngase uno de tantos casos. Esta Evelyn Morataya, la ex mujer de Portillo. Ella andaba fiscalizando los hospitales. Y centros de salud. Exactamente. Entonces, digamos, todo esto tendría que ser responsabilidad de Contraloría. Ellos incurren ahí también en qué incurren esto por no hacer el trabajo.
Bueno, aparte de la incapacidad manifiesta en la ineptitud, pues habría que deducirle por parte del personero del Estado, que es el procurador general, responsabilidades administrativas civiles al Contralor General de la Nación, al Contralor General de la Nación, porque él es el responsable de la institución y que él desligue su responsabilidad en contra de los otros contralores, etcétera. O sea, es una cadenita. Pero como son coyotes de la misma loma, todos se tapan con la misma chamarra. Y entonces ahorita que está destapando esta diputada, esto tiene que haber un responsable. A PH. Esperemos que pase. Sí, exacto. Gracias, Lic. Vaya, Julián. Buenas noches, Lic. A raíz de la pregunta de la compañera, me generó duda entonces. Yo también tenía los instrumentos protectores económicos y hacendarios. Entonces, Sí. a la hora del parcial, nos llega a venir esa pregunta. Si le ponemos instrumentos protectores económicos y hacendarios, ¿es correcto o debemos ponerle régimen de control y Ustedes fiscalización? tienen que estar actualizados. Ustedes tienen que, la respuesta correcta es la que dice el 232, que dice régimen de control y fiscalización, o si me pones Contraloría General de Cuentas y presupuesto, ley del presupuesto, es lo mismo. Pero si me pones régimen de control y fiscalización y régimen financiero, la respuesta está correcta. Pero si me pones Contraloría General de Cuentas y Presupuesto General de Ingresos, está correcto. Ah, bueno. Muchas gracias, Lic. ¿Cómo no? Para servirte. Bueno, jóvenes, fue un placer compartir esta clase con ustedes. Les deseo un feliz fin de semana lleno de bendiciones, que lo disfruten con su familia, pero que se esfuercen a dar el último acelerón. El lunes los quiero tranquilos, solo con 2 lapiceros. 2 lapiceros, no más. 2 lapiceros y el disco duro encendido, conectado. Y la identificación. Y correcto, y su documento de identificación, porque no es posible que no lleven un carnet de la universidad, de la facultad, no es posible que lleven su documento personal, no es posible que no lleven una licencia de conducir, no es posible que lleven un pasaporte, o sea, cualquier documento. Es que, entonces, ¿qué? Y si hacen una redada a la policía y te captura, van a decir que sos salvadoreña y te van a deportar a El Salvador, pues. Yo le digo que soy menor de edad. También, eso es cierto, se nota. Muy bien, jóvenes, un abrazo. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lic, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, feliz noche. Buenas noches a todos. Bendiciones. Que Bonito descansen. descanso, Lic. Feliz noche. Igualmente, gracias, gracias. Bendiciones a todos, feliz noche. Buenas noches a todos y a todos. Un abrazo.